Que empiece el mame. Si alguna vez quieres ver cómo le va a una cultura en cualquier punto de su historia, no tienes que hacer nada más que ver a sus zombies. En serio, estas son una de las criaturas de terror más antiguas en la cultura humana. Han estado con nosotros desde hace mucho más tiempo del que creemos, y seguramente nos seguirán pronto. Y aunque se les ha conocido con diferentes nombres y estilos de escritura, los zombies no son solo una de las criaturas mitológicas más importantes del folclore de terror de muchas civilizaciones, sino un hito cultural que refleja los pensamientos, preocupaciones y temores que enfrentamos como sociedad. El zombie siempre nos acompaña. No importa dónde vayamos o cómo cambiemos, este se adaptará a nuestros miedos, porque sin importar qué simbolicen o cómo los pintemos, el zombie siempre nos causa un temor particular. Un enemigo lento pero imparable, una bestia que si cometemos cualquier error nos volverá uno de ellos, y seremos una parte más del ejército de muertos en vida. Existe un miedo particular al volver a la vida de esta manera, ya sea algo religioso o más instintivo. Casi todas las culturas tienen a sus propios zombies, monstruos que eran humanos pero dejaron de serlo por alguna maldición. Los vikingos tenían a los dragur, los chinos tenían a los jinchi, los mexicas y los egipcios tenían a sus momias. Le tememos a los muertos vivientes. Claro, esto puede ser por una variedad de razones. Muchas de las criaturas del folclore más antiguas provienen de miedos a cosas que nos podían matar muy fácilmente, pero no teníamos el conocimiento científico para entenderlas. La parca, como la conocemos en la cultura popular, apareció debido a las epidemias de la peste negra durante la Edad Media, donde la muerte se veía como, literalmente, un cosechador que venía a tomarnos todos por igual. El chupacabras puede ser atribuido a un coyote enfermo de sarna y rabia que era más agresivo que otros. Las cualidades más conocidas de los vampiros, como la sangre en la boca, dientes prominentes y color de piel pálida, son fácilmente explicadas como los primeros pasos de la descomposición de un cuerpo, así como su tendencia a levantarse de la tumba se puede ligar a gente declarada muerta de manera errónea, levantándose a rasguñar su ataúd desesperadamente. Un hombre lobo presenta los síntomas más comunes de la rabia. Seres como los sucubos y los incubos son un intento de atribuir el despertar sexual de los adolescentes a una fuerza maligna que les hace cambiar de comportamiento. Los cambiantes eran probablemente niños con autismo que empezaron a comportarse diferente a cierta edad, y los padres creían que habían sido cambiados por una criatura no humana al ya no poder comunicarse con ellos de manera normal. Y casi todas las criaturas mitológicas marítimas que secuestran gente pueden explicarse como gente subestimando la fuerza de ríos y lagos que simplemente se ahogaron. Los humanos le buscamos un significado a todo. Por más descabellado que sea, es lo que hacemos y nos ha permitido llegar al punto evolutivo en el que estamos ahora. Cuando no hay una explicación científica, una explicación mística y religiosa es necesaria para no volvernos locos ante algo que no podemos entender. Y los zombies no son nada diferente. Al igual que los vampiros, sus atributos más reconocidos, que son la falta de intelecto y su apariencia de muerto, podrían atribuirse a muchas cosas, como descomposición, movimientos post-mortem, alguien declarado muerto que en realidad solo sufrió un daño cerebral muy grave. La cantidad de explicaciones es interminable. Pero lo que hace especial al zombie es que, a diferencia de las otras criaturas, donde nuestro temor radica en la forma en la que nos pueden lastimar, el miedo al zombie viene del hecho de que te convertirás en uno de ellos, y tú también serás un peligro para tus seres queridos. Uno podría argumentar que otras criaturas que te transforman, como el hombre lobo y el vampiro, tienen su lado positivo. La mayoría de los vampiros conservan su intelecto y se vuelven seres astutos y romantizados, mientras que el hombre lobo tiene la ventaja de que es solo una vez al mes, y depende de la cultura en que lo veas, puede hasta controlarse. Pero si te conviertes en zombie, todo acaba ahí. No queda nada más que una vasija hueca, una sombra de lo que alguna vez fuiste, condenada a vagar por el mundo sin descanso ni conciencia, lentamente pudriéndose y recordando lo inescapable que es la muerte. Es un miedo muy primordial, el pensar que ni siquiera en la muerte vas a tener descanso, estar atrapado en un cuerpo que no puedes controlar, o nunca darle los respetos que se merecen a un muerto porque volverían a la vida. Los zombies han pasado por muchos cambios en su historia. De hecho, la idea que tenemos del zombie actual, vacío, conducido por sus instintos más básicos y que infecta con su mordida, es relativamente moderna, y se le puede atribuir a George Adam Romero. Si queremos saber el origen del zombie moderno, debemos ir mucho más atrás, a la Haití colonizada por Francia y el nacimiento de la religión vudú.
Contrario a lo que la mayoría de la gente cree, el vudú no es una serie de rituales paganos y maldiciones hechas por salvajes. Es de hecho una religión muy práctica en Haití, y depende de a quien le pregunte, se puede considerar hasta una rama del cristianismo romano. El vudú nace de la combinación de creencias católicas con una serie de religiones africanas que los esclavos capturados por Francia y puestos a trabajar en Haití fueron lentamente desarrollando. Ritos, cantos y tradiciones cristianas se combinan en una religión que se enfoca en el culto a Dios y a los familiares fallecidos. El zombie vudú es muy diferente a lo que hoy en día conocemos como el zombie. Esta clase de muerto viviente era un cadáver reanimado por medio de magia y rituales siniestros por un bucor. No buscaban comer carne ni infectaban a más gente al morderlos. Eran más como un esclavo sin mente que el hechicero ponía a trabajar en tareas simples. Lo particularmente interesante de este tipo de zombie es que existen registros históricos de su existencia. Gente declarada muerta que apareció viva muchísimos años después, con apariencias demacradas y como si estuvieran vacíos. El caso más famoso de esto es el de Clairvius Narcisse. Declarado muerto en 1962, apareció vagando sin rumbo cerca de su pueblo natal 18 años después. Según su propia historia, después de morir, Narcisse fue secuestrado por un chamán que le esclavizó por 2 años hasta que él murió, para después vagar por un par de años hasta recuperar su cordura. Existen muchas explicaciones sobre cómo se crea el zombie haitiano. La más popular es que el interesado en crear un zombie envenena a la víctima con una serie de toxinas que, en lugares de bajos recursos y tecnologías médicas limitadas, simularían la muerte de la persona. El chamán después de esto sacaría el supuesto muerto de la tumba y lo resucitaría. Mediante una combinación de más venenos y una fuerte sugestión psicológica, convertiría a la persona en su esclavo, efectivamente un zombie. Es difícil saber cuánta gente en Haití sufrió este destino, en especial porque mucha de la gente recuperada en este estado no fue tan afortunada como Narcisse y sufrió daño cerebral grave irreparable después de ser liberados. En la religión vudú y la cultura haitiana, el miedo al zombie viene de la memoria social del pueblo. Haití era una colonia francesa habitada mayoritariamente por descendientes de esclavos africanos. El zombie presenta ese miedo al horror de la esclavitud que se quedó grabado en la conciencia haitiana, ya que no habría nada más horrible para ellos que morir y que tu eterno castigo fuera volver a seguir todas las órdenes de un maestro sin opción para refutarlas. Pero no solo los haitianos le tienen miedo al volver a la vida, la literatura cristiana y su mitología también está llena de este horror. Antes de que Bram Stoker romantizara al vampiro como un ser de clase y tacto, estos eran criaturas rastreras, no muy diferente a un animal que sigue sus instintos de alimentarse, capaz de convertir a otros después de asesinarles. Y si bien Drácula cambió esto, también ayudó a pavimentar el camino de los vampiros y por ende del zombie en la literatura religiosa y ponerles como una antítesis de todo lo que es bueno y como un castigo divino. Verán, según la mitología cristiana, cuando Jesús vuelva a la tierra, este mismo resucitará a todos sus seguidores justos, para llevarles al paraíso a que vivan la eternidad al lado de su Padre. Por esto mismo, en la cristianidad, cualquier falta de respeto a un cuerpo es imperdonable, que es la vasija en la que nuestras almas volverán el día que Jesús vuelva a la tierra para llevar a cabo el juicio final. Y si el simple hecho de faltarle el respeto a los cuerpos es considerado imperdonable en la cristianidad, cualquier magia o hechizo que intente reanimar los cadáveres que no sea Dios mismo está cometiendo un pecado de lo más abominable, porque estarías yendo directamente en contra de la promesa más sagrada de Dios. En Drácula, cualquiera que era convertido y reanimado por el conde estaba condenado a no poder entrar a las puertas del cielo a menos que se le purificara, y los vampiros, criaturas de la noche que se alimentaban y convertían a otras personas en seres como ellos, habían sido despojados de su humanidad para ser cambiados por seres de pura maldad, que maldicen el nombre de Dios en cada oportunidad que tienen. Los no muertos son utilizados en casi todas las historias de fantasía literaria como una forma de dar a entender que el responsable de estas atrocidades es de lo más detestable y herético, o como señal de que esta persona ha hecho algo tan terrible que Dios le estaría castigando, quitándole la habilidad para morir y obligándole a vagar la tierra por toda la eternidad. Los no muertos están ligados a la religión de una forma tan simbiótica que es imposible leer historias de este tipo donde algún sacerdote o paladín no destroza a estas criaturas con el poder de la fe y la palabra de Dios. Cuando el infierno está lleno por tantos pecadores, el castigo para la humanidad es que los muertos caminen entre los vivos de nuevo. El zombie, el no muerto y el vampiro son criaturas de las criptas más bajas del infierno, por ende le temen a Dios y a su poder. Y luego llegó Mary Shelley. El monstruo de Frankenstein no es un zombie, al menos no el original que aparece en el libro escrito por Mary Shelley. El monstruo de esta novela nos presenta una criatura capaz de aprender, inteligente, que evoluciona como una persona. De hecho, el monstruo de Frankenstein es presentado como una versión de un hombre perfecto con ojos aterradores, que es más como un bebé conociendo a su mundo. Pero en Frankenstein tenemos uno de los primeros ejemplos tangibles de la ciencia siendo utilizada para revivir a los muertos. Mary Shelley nos presentó una nueva y terrible interrogante en el tema de los no muertos. ¿Qué pasaría si no fuera un castigo divino o magia negra lo que reanima a los cadáveres? ¿Qué tal si lo que hace estas abominaciones es la propia arrogancia del hombre y su avance científico sin control? El muerto viviente ya no era un monstruo de fe y magia, ahora era un monstruo de ciencia.
alive! It's alive! It's alive! It's alive! Oh, in the name of God! Now I know what it feels like to be God! El libro no entra tan profundamente en estos temas como futuras adaptaciones lo harían. Este trata más sobre los temas de egoísmo, responsabilidad y la moralidad a la hora de ser padre. Si quieren ver un resumen más completo de esto, les recomiendo el video de Red sobre el libro que dejaré en pantalla. Lo interesante de Frankenstein es su contexto social y la evolución del miedo. Mientras el tiempo pasaba, fuimos perdiendo poco a poco el miedo a Dios y a la religión. Entre más avanzaba nuestro conocimiento del mundo que nos rodeaba, era más fácil explicar los fenómenos de la vida y la naturaleza, desmitificando muchos de los textos religiosos del pasado y aterrizándolos en la realidad. Ahora sabíamos que la gente se podía enfermar y actuar raro, y que una vez que el cerebro detiene sus actividades, no hay forma de volver por ninguna clase de magia. Pero el miedo es una de las emociones más fuertes de la humanidad, y el más antiguo y poderoso de los miedos siempre será el miedo a lo desconocido. Mary Shelley nació en la época victoriana, una era de avances científicos gigantescos. Ahora el miedo viene al avance sin control de la ciencia, de acercarnos mucho al sol y quemarnos en nuestra arrogancia. Sigue siendo miedo a lo desconocido, pero ahora es un miedo enfocado a cuál será el siguiente paso, cuál es la siguiente barrera que cruzaremos y cuándo habremos llegado al punto de no retorno. El miedo de Shelley y de su sociedad en sí es plasmado perfectamente en el cómo Víctor no usa magia para revivir a su criatura, sino ciencia y tecnología que la gente común ni siquiera puede entender. Y aún hasta el día de hoy seguimos cargando este miedo, ya que el nacimiento del zombie moderno llegaría a cargar todas esas ideas y libros antiguos de la mano de George Adam Romero, el padre del horror. La Noche de los Muertos Vivientes sería la obra de culto que traería a los zombies a la cultura popular como los conocemos ahora. Lo irónico es que Romero nunca les quiso llamar zombies. No fue hasta que el público general adoptó este sobrenombre que se vio forzado a llamarlos así. Este monstruo seguía siendo místico y casi mágico. La criatura se sentía más como una maldición sin explicación lógica. Aún así, en esta película vemos las primeras ideas de Romero para lo que el zombie sería en el futuro. Pero no fue hasta 10 años después, con Dawn of the Dead, que el concepto tomaría su forma verdadera. El monstruo de Romero es lento, sin cerebro y hambriento, causado por una pandemia que trae a los cadáveres de vuelta a la vida. Atacan a todo lo que se encuentra en su camino y cualquiera que no sea completamente destruido es transformado en uno de ellos. Podemos ver cómo la ciencia y la biología van tomando su espacio en el miedo cultural. Los zombies en esta ocasión representan los peores aspectos de la humanidad. El consumismo sin control, la falta de identidad y el cómo la generación de Romero le temía que nos perdiéramos en nuestro propio ego y cualidades banales. La infección zombie, para Romero, sigue siendo una clase de castigo para el hombre y nos mostraba la forma en la que incluso con el infierno literalmente a nosotros, los hombres seguirían peleando entre ellos por cosas estúpidas antes que ayudarse los unos a los otros. El estilo de Romero dominaría cómo se contarían las historias de zombies por muchos años. No sería hasta 1996, con la llegada de Resident Evil, que la forma en la que hablamos de los muertos vivientes cambiaría por completo. Creo que muchas veces no estamos conscientes de la importancia cultural que tiene Resident Evil como franquicia en tanto al cómo vemos al zombie. Hasta el día de hoy, generaciones han crecido con el mito creado por Mikami y su equipo. Estos son los zombies que conocemos en la modernidad, el zombie vírico. Ese terror victoriano de Mary Shelley al avance tecnológico sin control volvió con fuerza al final del siglo XX. Los zombies tienen una explicación semicientífica para justificar nuestro temor, porque nos gusta pensar que esto podría pasar en nuestro mundo, y tendríamos que enfrentarnos a las criaturas levantadas de entre los muertos. Existe una necesidad en esta época moderna de encontrar una razón para todo. Siempre hay una corporación farmacéutica o una conspiración del gobierno detrás de estos monstruos. Los zombies son más bien un producto de gente malvada con un plan que les está usando como un arma biológica para completar su agenda secreta. Y nosotros, las personas comunes, solo somos una baja aceptable en el medio de guerras muy grandes para comprender. Durante el auge de Resident Evil, el terrorismo biológico estaba en la boca de todos. Había ataques con gas tóxico en muchos países, y el Anthrax en el correo tenía a todo el mundo alerta de cualquier cosa que tuviera las palabras bio o virus en ella. Le teníamos miedo a las enfermedades, porque era imposible escapar de ellas. De los muertos vivientes antiguos te podías esconder y los podías eliminar, pero cuando el enemigo estaba en el aire y lo único que se necesitaba era una mordida o un rasguño para comenzar la transformación, no existía dónde esconderse. El enemigo ya había ganado, solo era cuestión de tiempo. Es extraño el pensar cómo hasta ahora como sociedad nuestro miedo ha evolucionado a creer que las grandes compañías y el gobierno estarían dispuestos a crear armas capaces de eliminar toda la vida en la Tierra y utilizarlas en la población como conejillos de India. Saber que existe gente allá afuera dispuesta a vernos a todos morir lentamente para seguir haciendo más dinero para ellos mismos. Nuestros zombies, el zombie de Resident Evil, el zombie vírico, representa este miedo, miedo que no está falto de justificación.
Because these children are in a detention camp. If unprecedented changes are not made and made soon, there will be irreversible damage to the planet. Permitieron el ingreso gradual al país muchos de los migrantes. As more than 44,000 acres in Northern California have been engulfed in flames. Niños con cáncer se les administró, en lugar de los medicamentos de la quimioterapia que necesitaban, agua destilada. Y escuché el sonido del trueno, y oí la voz de la cuarta bestia que me dijo, ven y mira. Y miré, y vi un caballo blanco, y el que le montaba tenía de nombre Muerte, y el infierno le seguía. Finalmente llegamos a la época actual, el resultado lógico de las historias de zombies, el apocalipsis, el fin del mundo como lo conocemos. Este es el género zombie más popular hoy en día, y lo podemos ver en cosas como The Walking Dead, Dark Souls y The Last of Us. La razón de que existen los muertos vivientes podrá ser diferentes, pero todos ellos llevan el mismo destino, un mundo en ruinas, la sombra de lo que antes habría sido magníficas civilizaciones. Los zombies ganaron, y ya no hay vuelta atrás. Cualquier intento de mejorar la situación es un engaño para no perder la cordura. Lo que queda de la humanidad se esconde, como ratones, patéticos y muy apenas sobreviviendo con lo que encuentran en los escombros de la civilización. Lo más interesante de nuestra mirada al zombie actual es el pesimismo y la apatía con la que vemos la situación. Donde antes se podía convertir al muerto en vida con la fe en Dios o con armas de alto calibre, la horda es tan grande y tan fuerte que es imposible pelear con ella, y todo lo que se haga en su contra es por defensa propia. Ahora como humanos lo único que podemos hacer es sobrevivir a este nuevo mundo, y lo más gracioso es que muchas veces los zombies y los muertos vivientes ni siquiera son el foco principal de estas historias. Muchas veces son vistos como un evento de fondo, un peligro más con el que ya estamos acostumbrados a lidiar. El verdadero foco de estas historias es la humanidad en sí. Existe este miedo apático en nuestra cultura donde incluso al final del mundo, los muertos caminando entre los vivos y la caída de la sociedad, el peor enemigo del hombre seguirá siendo el hombre. El drama y el conflicto de que sigamos queriendo matarnos entre nosotros por los pocos recursos que quedan, en lugar de ayudarnos, son retratados a la perfección en el miedo al apocalipsis zombie. Al final del día, somos nosotros mismos los que terminamos destruyendo lo poco que queda de la humanidad. Ningún monstruo es peor que el odio del hombre hacia sus hermanos, una maldición que hemos cargado desde el inicio de la historia escrita. El miedo al zombie es el miedo al hombre mismo, y por eso nunca seremos capaces de dejarlo atrás, porque tendríamos que dejar atrás el odio que tenemos a nosotros mismos. Los zombies son una parte fundamental de nuestra cultura. Siempre es interesante revisitar sus historias y es emocionante imaginarse cuál será su futuro. Cuál será la forma que adoptará el miedo de nuevas generaciones y cómo esto va a adaptarse al zombie. Por ahora, creo que tenemos bastantes historias de zombies para disfrutar. Soy su anfitrión Dani Z, recordándoles que viajo por el Valle de la Muerte y no tengo miedo a nada, pues estoy ciego. Hasta la próxima. Camino por el valle de la sombra y muerte, no le temo a ni un mal, pues cegada ya estoy en mi mente, mi arma es mi salvación, porque yo sé que cuando lleguen los mataré.